En las cuales yo les hice dos preguntas. A mí si yo llego a ser, en este caso voy a ser su presidente de jurado, me gusta hacer, se lo digo con tiempo, me gusta hacer la pregunta de la parte de porque ahí está la cosita, ¿no? Entonces, dice dos preguntas, ninguna parte, ¿no? Bueno, pero el chico, bueno, sabía algo sobre el tema. Traten de hacer un tema que sea también bastante apreciable, bastante estudioso, bastante detallado. Taurodontismo, se le puede preguntar cuál es el aporte científico o académico del taurodontismo. Solamente creo que el taurodontismo lo conocemos más que todo en la gente cuando trabaja profesional endodoncista para hacer su tratamiento dental. Después, no hay así mucho. Pero sí, algo que me gustó y que si ustedes pueden tratar sobre ese tema es sobre el taurodontismo conocido, ¿no? Y porque hay ciertos síndromes como el síndrome de Down, el síndrome de Klinefelter, ¿no? El síndrome de Turner, en las cuales sí se puede ver problemas. Entonces nosotros, pacientes que manejemos de este índole, ustedes van a saber que van a tener generalmente pacientes con taurodontismo, ¿no? Y para tratamiento ocultar es mucho más. Lo que vamos a hablar el día de hoy es más que todo sobre la parte, ya para entrar nosotros a lo que son traumas, a lo que es la parte de caninos retenidos, terceras molares, todo eso. Vamos a hablar un poquito sobre, como un repaso sobre lo que son incisiones, porque veo bastante la debilidad que tienen ustedes cuando van a hacer una incisión. Y en las prácticas he notado que muchos, bueno, no todos, un buen grupo, no han hecho su plan. Entonces, cuando uno dice una estructura simple, una estructura colchonera, una estructura registrada, una continua, ¿no? Una encadénica, no sabe. Entonces, como lo vuelvo a recalcar en las pasadas, les dije que para mí es indispensable que ustedes sepan esto. ¿Por qué? Porque cuando ahora quieren hacer sus evaluaciones por emergencia, una vez tienen que estudiar hasta piel, ¿no? Cada vez puede ser la libertad, ¿no? De cabeza. Todo esto hay que saberlo porque ustedes van a entrar a clase que puede ser una competencia y el doctor llega, que es el decano del colegio médico, dicen que muchos de los autores no saben insular, no saben ni coser, no saben lo que es un plan. Entonces, tratemos de saber esas para poder determinar. ¿Qué es una incisión? Ya como concepto general. Es el proceso que crea una solución de continuidad de tejido que permite ejecutar un fragmento del mismo o acceder a los tejidos. Lo que sí, escuchen, sí, tomen fotos, todo, pero de todas maneras me voy a compartir con la edad para hacer las otras clases que había, las otras clases también, entregarse, de todas maneras. Las incisiones, es diferente suturar entre lo que es mucosa, lo que es piel, ¿no? Tejido muscular, órganos internos. Entonces, para esto necesitamos diferentes tipos de hilos de sutura. Cada hilo de sutura tiene unas características propias, porque también hay que ver el tipo de patología o enfermedad que tiene el paciente, ¿no? Hay pacientes que un diabético, que ustedes lo van a manejar, ¿no? Entonces, el hilo de sutura que se va a emplear va a ser completamente diferente. No se puede usar un knife, no puede usar una seda, porque retiene bastante bacterias. Y sabemos que en la boca existe una microflora bastante elevada, entonces se acumula con mucha facilidad. Entonces ahí tenemos que usar otros tipos de materiales que son los monofilamentos, multifilamentos, y todo eso que lo vamos a estar, ¿no? Suturar piel con mucosa es completamente diferente, ¿no? Entonces también tenemos que ver el número que nosotros vamos a utilizar de grosor de hilo de sutura, ¿no? Que podría ser 2, 3, 0, 4, 0, 5, 0. 5, 0 generalmente es más que todo para cirugías plásticas. Vamos a hacer suturas intradermicas que tenemos, ¿no? En nuestro campo de acción hay incisiones tanto fibromucosa. Si ustedes ya han colocado su anestesia a nivel palatino, han encontrado la gran diferencia entre colocar una anestesia a la región vestibular y para, ¿no? Han visto la retención, la fuerza que tienen que hacer, ¿no? Entonces, lo que es un tejido colectivo más de eso. A nivel de las incisiones de las terceras molares, hay incisiones angulares,
vamos a ver incisiones en marioneta, pelustradas, todo eso. Y las incisiones en patología de tejido blando, por ejemplo, para hacer biopsias, ¿no? A nivel de lengua, a nivel de mucosa. Nosotros hacemos biopsia, podemos hacer en labio, en encía, en mucosa, en lengua, en glándulas, ¿no? Entonces, ¿por qué también les digo esto? Porque cuando ustedes hacen un informe para biopsia, tienen que informar la área que ustedes están trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes han llevado histología. En histología, no sé si alguna vez hicieron un juego de lo que es cuando le ponen en microscopio, le pueden poner una mucosa tanto vaginal como una mucosa oral. Entonces a veces le ponen órgano, ¿no? Entonces le ponen órgano, entonces no saben diferenciar porque tienen características casi iguales. En las incisiones sobre la mucosa vesicular, las técnicas más utilizadas en la incisión de Pars y la incisión de Newman. También tenemos la incisión de Newman modificada, la incisión de Newman parcial, ¿no? O completa, ¿no? Entonces existe este tipo de diferenciaciones. La incisión de Pars es bastante utilizada en apicectomías, ¿no? Limpieza del ápice radicular, ¿no? O también con maturación de petróleo. En la de Newman generalmente se emplea para 3 piezas, 4 piezas y se puede hacer en una sola línea, en 2 líneas diagonales, ¿no? Dependiendo del campo de acción, ¿no? Cuando trabajamos a nivel de terceras morales superiores, generalmente podemos hacer una Newman modificada de una sola incisión diagonal. En las incisiones sobre mucosa palatina, la incisión pestoneada, la incisión en doble Y. Generalmente la incisión pestoneada se utiliza para caninos retenidos. ¿Ya? En caninos retenidos utilizamos esta. Pues, generalmente también se puede encontrar caninos retenidos bilaterales, o sea, los dos caninos, ¿no? Entonces se hace una pestoneada de 3/4, o sea, toda la que quede para, ¿no? Pero respetando lo que es la partida, incisal por el agujero nasopalatino, porque sabemos que de ahí viene el paquete más nervioso de toda la irrigación e inervación de los 2 tercios anteriores del tallo. La incisión en doble Y la utilizamos nosotros para lo que algunos llaman más vulgarmente torus, el torus palatino, ¿no? O también, verdaderamente el nombre, que se llama una exostosis, ¿no? Entonces, generalmente este tipo, si al paciente no le duele, no lo traten, solamente se puede tratar para hacer este tipo de incisión cuando ustedes van a usar prótesis, ya sea prótesis total, una prótesis parcial, removible, ¿no? Entonces, en este caso, porque el descanse tanto de la placa, ya sea de acrílico, una placa metálica, o también, como se llama, los conectores mayores, entonces produce un ligero dolor e incapacidad, aunque ustedes lo viven en eso. Entonces lo más adecuado para que tenga estabilidad y no se movilice la prótesis es que se haga un tipo de incisión que es el doble Y, ¿no? La incisión de la tercera molar es que casi todos ustedes lo van a hacer. Se puede hacer una pestoneada lineal y una incisión en bayoneta, ¿no? Y la pestoneada lineal es la que se va sobre encima de la tuberosidad a nivel de un retromolar o también llamada el trígono retromolar. A este nivel hacemos la incisión. Yo no la empleo mucho porque el campo de visión es muy poca, ¿no? Mi posibilita, claro, que lo que vendría a ser la reparación, ¿no? De hacer una incisión lineal es mucho más rápida que una en bayoneta, ¿no? Pero en bayoneta, ¿qué te permite hacer en bayoneta? Lo que te permite es la observación. Como siempre les vuelvo a repetir, lo que no veo, no hago. Tienen que tener ustedes una buena visión, ¿no? Dónde van a hacer su histerectomía, dónde van a hacer la autosección, dónde ustedes van a hacer la mixta, que es una autosección y una ortopedía. Entonces, todo eso me da mejor visión, ¿no? Como le digo a mis alumnos de práctica, siempre trabajo en sus 2 manos. Tengo que secar, tengo que aspirar y con la otra mano comienzo a trabajar, ¿no? Tengan ustedes en cuenta que son 3 puntos principales para una extracción: posición del paciente, posición del operador y buena iluminación, ¿no? Porque se ponen algunas veces, por ejemplo, hoy día una señorita en la clínica vino para, ya había hecho 2 extracciones, tercera molar del lado derecho, hoy día vino para 2 extracciones del lado derecho. Y le pregunté, ¿no? ¿Cómo te sentiste con la situación que te hice la vez pasada? ¿No? Me contestó riéndose, doctor, si no me hubiera sentido bien, no estaría acá.
¿no? Entonces, dése cuenta cómo la expresión que te dice el paciente, ¿no? O sea, que si le has hecho un buen trabajo, el paciente va a regresar y por ello la abona, ¿no? Generalmente, ustedes, como el vuelvo a repetir, no cobren lo que gastan, sino sus conocimientos. El día martes, con el grupo del martes, van a ver una cirugía bonita de 20 odontomas. Hemos escogido los profesionales que nos van a ayudar, ¿no? Son 20 entre odontomas y dientes supernumerarios, de los 20 que tienen el maxilar inferior a nivel de la región inicial. Entonces, vamos a sacar los 20 todo bonito para que no importa todo eso, para que puedan ver. O sea, en mi caso ya he hecho varios de eso, ¿no? Pero primera vez creo que lo que hasta los varios sé que quieren mirar. Entonces creo que no han hecho. Entonces, ustedes para también captar pacientes para acá, en la universidad, vayan a la clínica, manifiesten lo del procedimiento que hacemos acá en cirugía, como maxilofacial. No, hay bastantes pacientes. Los que van al hospital, ahí hay pacientes un montón, ¿no? Cada uno por su casa y cada uno lo que. La incisión en la patología de tejido blanda, como les decía, es una incisión que generalmente se hace para biopsias, o también podemos hacerlo, por ejemplo, para un paciente con mucosele, un paciente de rándula, donde vamos a extirpar la glándula salival. Tiene la forma de un ojo, pero se llama ojival, ¿no? Lo que nos permite poder afrontar y retirar la patología, ¿no? En las incisiones de este caso, para poder hacerlo, tenemos que ver si hay una incisión parcial o total. ¿Qué significa eso? Nosotros vamos a tirar una parte. Por ejemplo, mañana, ¿acá hay grupo con mañana? ¿Sí? Mañana van a ver un paciente con cáncer. Paciente de 80 años, creo, tanto, que me han referido, pero quisieron hacer una expresión, pero cuando me llamaron para verlo nomás, le dije casi un 99.9% es cáncer. Entonces ahí vamos a hacer una incisión parcial para una biopsia, ¿no? Pero la hemos hablado con el paciente, con los familiares, porque para hacerlo inmediatamente, porque si tenemos el seguro son 2 meses para entrar un resultado de la biopsia. Entonces lo van a hacer en forma privada, ¿no? Entonces van a ver cómo se hace, ¿no? Van a ver cómo es tan fácil poder diagnosticar un cáncer, ¿no? Pero la mayoría de casos nosotros nos refieren cuando ya el cáncer está avanzado. Yo calculo así a simple vista un estudio clínico. Este es un cáncer tipo 4. O sea que si yo con la biopsia me sale tipo 4, no hay que hacer nada, ¿no? Solamente que le den una calidad de vida para que pueda. Y generalmente por edad, todo eso, el bajo peso que tiene el señor, lo calculo unos 6 meses, máximo un año. Y se originó en boca, ¿no? Y que todavía no han querido sacar bien. Entonces, hay que ver todo el tipo de eso. Nosotros, como vuelvo a repetir, somos una profesión médica. Esto es lo que yo les decía, ¿no? Sobre la incisión tipo fase. Su ojival, ¿no? Generalmente va a de 2 a 4 milímetros por encima del cuello de la parte. Generalmente lo utilizamos para disectomía, ¿no? Se puede hacer tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior. No se olviden que toda incisión tiene que ser de base ancha. ¿Para qué? Para que cuando usted restituya el colgajo, lo puedan poner en su posición, haya irrigación, ¿no? Si ustedes lo hacen, que la base, esta base, es como se llama, menor, esta base sea menor que esto, entonces va a haber falta de irrigación. Entonces vamos a tener ese tipo de problema, ¿no? Es semilunar, como les decía, siempre mirando la parte del ápice dirigido hacia la parte del eje longitudinal de la pieza que nosotros vamos a trabajar. O sea, el medio tiene que ubicarse en el eje longitudinal, ¿no? De la pieza de acá, ¿no? Como les decía, los que están llevando práctica conmigo, el corte de la incisión es de un solo trazo profundo y una angulación de 45 grados, ¿no? Generalmente las hojas que nosotros utilizamos en este caso, bueno, el mango de parte que se utiliza, el mango de bisturí, es un mango número 3, no utilizamos mango número 4, pero también tenemos el mango número 3 y el 3L y el 4. Cuando se utiliza se utiliza el 4, para nosotros el 3. Pero estas hojas que se utilizan es el 11, 12 y 15. Más utilizado para este tipo de incisión es el 11 y el 15. El 12 no lo utilizamos, el 12 lo utilizamos generalmente para incisiones de tercera molar superior. O sea, usted ya tiene que estar sabiendo sobre esto, ¿no? Acá
podemos ver la incisión de tipo Newman completa, ¿no? Es una incisión distal a la lesión contraso vertical al fondo del vestíbulo hasta el cuello dentario. El segundo de los costineos siguiendo los cuellos dentarios seleccionados ligamento. Este tipo, como le vuelvo a repetir, a mí principalmente, si yo lo utilizo en Newman, siempre y cuando voy a hacer las secciones de las piezas. Pero si yo voy a hacer para que el ortodoncista trabaje o, ¿cómo se llama? O para tratar de conservar las piezas, ¿no? Entonces no le hago yo hasta la parte festoneada de la encía, no lo utilizo. ¿Por qué? Porque si yo lo utilizo, les digo experiencia propia, ¿no? Yo si lo utilizo lo que va a haber es precisión inquival y dejando espacio entre el bien y bien, y estéticamente no se ve bien, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque toda incisión siempre va a recortar, siempre se va a retraer, ¿no? Eso siempre va a pasar, ¿no? Es como defenderse, que es el organismo que ustedes cortan, hacen una injuria, trata de jalar, ¿no? Pues a eso es lo que va, ¿no? Como les decía, hay dos trazos. En forma diagonal, siempre la base tiene que ser mayor, ¿no? Para que haya irrigación, ¿no? En patologías extensoromaxilares se habla con una amplia superficie ósea, como grandes quistes, y patología de tejido duro, dieta retenida con acceso vestibular o caninos en posición mixta. Eso lo de las posiciones de los caninos lo vamos a ver después, porque existe una posición vestibular, una posición palatina y una posición mixta. La más compleja es la posición mixta, porque va a haber mayor corte de hueso. Eso es lo que tenemos que hacer, corte tanto en la región vestibular como en la región palatina para poder extraer esa mixta. Lo bueno que de todo esto es que los caninos en esta posición solamente son un 6-7%, ¿no? Más encontramos la posición de los caninos definidos en la región vestibular. He tenido casos en las cuales he sacado caninos a nivel nasal, ¿no? Se han ubicado por cornetes, otros por la región infraorbitaria, se han ido y otros en posición atípica. O sea que la corona, en vez de estar para abajo, en forma horizontal, está vertical hacia arriba, ¿no? O sea, la punta del canino hacia arriba. Entonces, el paciente le incomodaba porque sentían una punta, y recuerda la punta era la punta del canino, ¿no? Entonces, todo eso vamos a ver. La neuma modificada se hace posiblemente reemplazo vestibular. ¿Se puede hacer en la región palatina? Sí, pero tiene que tener un poco de habilidad, ¿no? Eso ya con el pasar de los años usted va a ver. Nosotros tenemos que hacer de 1 a 2 milímetros, generalmente, como les decía, de los pelos dentarios con idéntico recorrido informe. Indicaciones: paciente con dolor de prótesis fija, bien preservar la encía, la clínica y evitar posibles efectos estéticos. También utilizamos esto cuando pueden ser individuales o cuando vamos a hacer una recuperación de espacio biológico, ¿no? Porque cuando no existe buena cantidad de soporte, ustedes pueden hacer cuando vamos a cerrar una superficie y se le cae la corona, porque no tiene estabilidad, ¿no? Entonces, todo eso. Acá lo podemos ver, la neuma parcial, como decía, generalmente la neuma parcial se utiliza para crecer a morales superiores, ¿no? La modificada me gusta, pero más que la neuma pura. Esta es una neuma total, pura, y esta es una modificada. La modificada siempre hace por 1 a 2 milímetros por encima del cuello de ¿no? Podemos utilizarlo, como les decía, cuando hay caninos retentivos, ¿no? Ahí podemos ver el tipo de incisión. Se puede hacer, como les decía, por la región palatina. Incisiones de sobremucosa palatina, ¿no? Es cuando tenemos pacientes con enfermedades periodontales, queremos hacer recesión gingival y queremos reposicionar la encía, ¿no? Y generalmente sean pacientes mayores y pacientes que utilizan prótesis por la diferencia de higiene, ¿no? Porque la misma enfermedad periodontal. Entonces hacemos eso, ¿no? Técnica de encía dentaria y encía de días. Seccionar ligamentos dentario en profundidad recorriendo la zona anatómica. Indicación de caso de inclusión dentaria, caminos subluminales, recesión de todo mandibular y en tratamientos periodontales, como les decía, ¿no? En todos no utilizo mucho esta técnica, no me gusta, ¿no? Porque, como vuelvo a repetir, siempre hay recesión. Entonces, lo que más me gusta si es un torus es una doble Y, ¿no? La técnica que voy a Acá podemos ver
Este es ya una doble Y, ¿no? Como les decía, doble Y porque hay una Y acá en la parte anterior y otra Y en la parte inferior. Y después, para unir estas dos Y, hago una incisión vertical, ¿no? Uniendo las dos Y. Entonces, de ahí puedo abrir mi colgajo, ¿no? Hago la osteotomía, la regularización ósea, realizado todo, lavado todo, afronto y es más fácil de suturar. Se sutura en estos dos lados. Esta es una técnica en las cuales, ¿no? Esta es una técnica en las cuales lo estoy poniendo. Quisiera yo avanzar un poquito más, pero siempre tenemos ciertas restricciones. Es utilizando esta doble Y en colgajo de lengua, ¿no? Para pacientes con paladar hendido. Es una técnica que estamos empleando con un colega guatemalteco, ¿no? El doctor Asensio, que es su propio padre, que inició esta técnica, pero ya fallecido, es un técnico que sigue con la técnica también, con mi persona, ¿no? Sobre hacer las operaciones de paladar hendido en una sola sesión. O sea, porque un paciente, un niño con paladar hendido se le hace 3, 4 veces la cirugía. Entonces, con eso queremos hacer para que haya una buena adhesión, ¿no? Generalmente todos los que se tienen con paladar hendido siempre queda una pista. Entonces tratamos de cerrar todo esto para la pista hiperprotección. Esto es lo que ustedes más van a trabajar por el momento, es este tipo de incisiones de tercera mano. La resina lineal, como les decía, en la tuberosidad nacial superior, así como en el trigo no recto molar nacial, se realiza dos trazos, continuos, uno recto y otro segundo. Estación de tercera molar se incluye en posición favorable. Ahí lo que voy. Posición favorable. Si encontramos una horizontal, no podemos utilizar esto porque no tengo buena visión, ¿no? Esta es de bayoneta, la más utilizada, ¿no? Es de forma triangular, en las cuales yo hago una incisión amplia y ubico la cúspide, ¿no? Ubico la cúspide mesiovestibular de la pieza anterior. O sea, en este caso, de la tercera a la segunda, busco la ubicación de la, ¿no? Y hago un trazo, pero en forma diagonal, dirigiéndome hacia la parte mesial de la pieza de la primera molar en este caso. O sea, no lo hago así en forma vertical, sino en forma diagonal. ¿Entendieron? ¿Entienden, no? ¿Por qué les digo esto? Porque eso le va a dar mayor amplitud y también va a evitar que haga una recesión, ¿no? Esto también me permite, cuando yo veo los llamados quistes de retención, o sea, ¿qué me permite hacer? La extracción de la tercera molar y la limpieza del quiste, la eliminación del quiste. Entonces, si yo hago una incisión de tipo lineal, no me permite hacer una buena limpieza de la cavidad alveolar. Entonces, en este caso sí me lo permite, ¿no? Entonces, me da mejor visión, mejor limpieza, y si a nosotros retiramos. He visto también problemas de pacientes que me han venido porque en consultas generalmente privadas me han hecho la extracción de la tercera, pero no han eliminado el quiste, ¿no? Y el paciente siente un ocultamiento de esta zona, ¿no? Entonces, todo eso hay que ver. Estas son las incisiones de tipo endopatológico, como les decía, puedo utilizar en rama, en posele, ¿no? Se hace en forma ojival, ¿no? Esto a ver, ustedes lo pueden practicar, porque es bien delicado. O sea, a veces cuando están sacando, cuando están estirpando un posele, una rama, se le rompe y se cae, sale todo el líquido, ¿no? Mucoso, todo el líquido mucoso y ya no sacan todo bonito, ¿no? ¿Ustedes cómo lo pueden ver? Ustedes piden su huevo, ¿no? Yo creo que cuando era chibolo, creo que no me habían estudiado nada, no sabía nada de esto, pero después ahora sí, ¿no? Dije, bueno, por algo que debe ser, ¿no? Que voy a ser cirujano, ¿no? Entonces, pero preparen un huevo frito, pero al tipo inglés, ¿ya? Al tipo inglés. La parte de la cutícula, la parte externa de la yema, traten de sacarlo sin romper. Y después lo vayan, traten de sacarlo todo. ¿Ah? ¿Cómo? Traten de sacarlo, ¿no? Solamente la yema, ¿no? Es el mismo procedimiento que ustedes van a hacer, es el mismo procedimiento que ustedes van a hacer, es igual,
que la extirpación mismo procede o que una, ¿no? Es igual, tienen que tener esa habilidad. Ustedes lo van a ver, ¿no? Y si ustedes quieren a lo que se llama levantamiento del seno maxilar, agarran un huevo crudo y con su pieza de mano traten de limpiar toda la casa, ¿no? Traten de limpiar la casa, a ver cuántos huevos se van a romper. Ahí van a tener ustedes lo que es sensibilidad, ¿no? Y profundidad, ¿no? Practiquen, ¿no? Van a ver bueno, ¿no? Y como le decía, en este tipo de se retira papilomas, virus. Actualmente me están viniendo muchas damas con bastante papiloma, ¿no? No se rompió la lengua, ¿no? Pero no sé cómo la... Pero traten de evitar un poquito la frecuencia de eso, ¿no? Me atendí justo a su sobrino y un colega. Para retroceder. Estas son las partes son las instrucciones. La clase de bioseguridad creo que la voy a dar por dictada, porque ustedes ya saben los principios de bioseguridad o tienen que verlos a ¿Ah? Sí, ¿no? Es parte de esto, ¿por qué? Porque la bioseguridad que ustedes están realizando cada operación es mucho mayor. ¿Ya? Existe la zona blanca, la zona oscura, las primeras, son las permitidas que ustedes no tienen que hacer por nada. Dentro Jordan y Tefi, ¿no? ¿Qué? Sí. Carga el mío un ratito. Pásame tu cargador para... No tengo cargador. ¿Qué? ¿No tengo qué? ¿Le puedes pasar? A ver, ya. Esta vez no he traído. Yo traje, pero no. Esto es algo que, como les vuelvo a repetir, le va siempre a suceder. ¿Ya? Complicaciones, fracturas, ¿no? Deficiencias dentales. Estamos comenzando ya esta parte de entrar a cirugía, más que todo ya traumatológica, ¿no? Para poder entrar a cosas mucho más complejas. Generalmente, claro, como vuelvo a repetir, que acá haya unos 30 y tantos alumnos, a los 30 y tantos se le va a mucho, y a los 30 y tantos se le va a dejar una raíz. ¿No? Tengo por seguro. Entonces, hay que ver en qué momento yo puedo dejar, porque algunas veces se entercan y dicen, yo la saco y la saco. 2 horas, 3 horas, el paciente ya dice, bueno, no, pero están ahí, están regulando, no, todavía ya falta poco, y todavía dice, falta poco, ¿no? Y siguen cortando eso, siguen dándole, ¿no? Y al último se cansan, ¿no? ¿Qué cantidad pueden ustedes dejar como método preventivo, por decirlo entre comillas, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, ¿no? Algunas veces nos dan, como dicen, ese momento de estupidez, de que queremos sacarla como sea, y no sale. Lo más práctico que ustedes cuando vean como que está ya más de 1 hora el paciente, lo más recomendable es cierren todo y háganlo al día siguiente, ¿no? Y van a ver que al día siguiente parece que por obra y gracia agarran, uy, pero está la cama no para. Y salen.
Ya estoy comiendo, van a ver que la mayoría de casos. ¿Qué no? Cobra doble, dicen, ya están pensando en cobrar. Lo que sí, algo les voy a también decir es que lo que ustedes pueden, aunque se equivoquen, tienen que cobrar por ética profesional. Ustedes no pueden agarrar y decir, le voy a cobrar 200 soles por una extracción, ¿no? Y sacaron unas 3/4 partes nomás y al día siguiente dicen, pero no, por hoy día 100 soles, ¿no? No, todo va incluido. Entonces es responsabilidad de cada uno de ustedes. ¿No? Ustedes tienen que cobrar un solo precio. Si se equivocaron en su nombre, es su responsabilidad. ¿No? Cada uno tiene que ver lo que realmente por ética profesional ustedes están cobrando, ¿no? En las complicaciones y accidentes interoperatorios, ¿no? Siempre ver el estado general del paciente, ¿no? No todos los pacientes no son iguales. Hay pacientes que por vergüenza, por X motivo, no se refieren a ningún tipo de patología. Es por eso que en bioseguridad nosotros consideramos que todos los pacientes infectos contra un virus, ¿no? En el momento de lo que hubo el COVID, aunque ustedes no lo crean, el contagio de HIV casi presente, ¿no? Descendió un montón. No sabemos si tuvimos un COVID-20 ya, ¿no? Para que no suceda veces, ¿no? Entonces, pero las enfermedades que nosotros actualmente consideramos, ¿no? Ahora que se ha dado ya la libertad, todo, ahora otra vez el VIH ha aumentado, ¿no? Y las enfermedades serológicas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que ver costo-beneficio, en qué momentos son favorables y desfavorables para nosotros, en qué momento nosotros tenemos que parar o hacer un procedimiento hasta tal momento de llamar al especialista. No es vergüenza de llamar a un especialista, ¿no? Es una persona que está preparada para solucionar los problemas más complejos. Para eso es un especialista. Ustedes, yo por ejemplo, cero en endodoncia. No, yo llamo al endodoncista, ¿no? Aunque sea decisivo la central, la terapia de endodoncia. Yo no me meto, ¿no? Entonces, cada uno ahí en su ámbito, ¿no? Ver que si ciertas patologías, como les decía, a los pacientes siempre considerar la edad, embarazo, menstruación y lactancia, ¿no? Porque también se le considera el embarazo, como se dice que en el segundo procedimiento es el mejor momento para poder realizar un procedimiento odontológico. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros utilizamos medicamentos como en este caso la anestesia, ¿no? La anestesia, la mayoría de casos, como lo vuelvo a repetir, ustedes van a comprar una anestesia y que le sacan de dame una anestesia, usted dice. Usted no le dice, dame un Nester, ¿no? Dame una mira al 2% o al 3%, no, le sacan de ¿no? Entonces hay que ver si existe una reacción alérgica a este tipo de fármaco. ¿Por qué? Porque la mayoría de medicamentos anestésicos que ustedes le dan contienen lidocaína como vasoconstrictor. Este vasoconstrictor, como por repetir la epinefrina, es un sinérgico, ¿no? Y se asemeja bastante a la adrenalina, ¿no? Y la adrenalina se asemeja a lo que es una oxitocina. Entonces va a producir contracción uterina, ¿no? Entonces, para producir contracción uterina puede anticipar un parto. Entonces, si la mujer ha tenido amenaza de aborto, ustedes pueden producir el aborto, ¿no? Entonces, tenemos que tener estas ciertas circunstancias, ¿no? Algunas veces me ocurrió una vez, me vino una señorita de 17 años, embarazada, ¿no? Estaba utilizando su seguro todavía por ahí, ¿no? Y yo le pregunto, ¿no? Primeramente uno piensa, ¿no? 17 años, ¿cómo te está yendo el embarazo? Le digo, bien. Pero ella es bien chiquita para ya estar embarazada, ¿no? Ella tenía 6 meses, ¿no? Muy chiquita, le digo, sí, pero se va a congeniar bien con mi seguro. Me acuerdo, o sea, no era su primero, o sea, es una principio. No, ya te de mi parte, no, entonces se da. Pero también tenemos que nosotros ver al paciente, colocar una anestesia en una persona de mayor edad
una persona joven, una persona varón o una persona mujer, ¿no? Porque en la menstruación que realizan las damas, hay un cambio hormonal y su sistema inmunológico baja, ¿no? Entonces son más propensas a ciertas enfermedades y también, si no se hace una buena asepsia de la zona, a hongos, ¿no? Entonces, son susceptibles, ¿no? Lo bueno es que los hombres no tenemos una situación, ¿no? Entonces, pero en las damas sí hay que tener este cierto concepto, ¿no? Algunas veces existe lo que es, también ustedes quieren, hacen la extracción y una mujer que está menstruando no va a sacar mucho a nivel local. No va a sacar mucho, entonces es más propensa a una alveolitis. Todo eso tenemos que nosotros estar ya pensando, ¿no? En la lactancia, más que todo, es ver el tipo de medicación. Generalmente las madres lactantes dan a su bebé lactar generalmente cada 2 horas, ¿no? Entonces ustedes, y el efecto anestésico que nosotros tenemos es generalmente 2 a 3 horas. Y por eso si ustedes van a tratar, van a hacer una extracción con una mujer lactante, le dicen, ya dio de lactar a su bebé, ¿no? No, todavía, de lactar, ¿no? Para el efecto de la anestesia, el tiempo de operación. También, para poder medicar adecuadamente en estas personas, tenemos que ver si es un niño, por ejemplo, que puede ser un mes de nacido, el antibiótico que también vamos a utilizar. Se puede utilizar un antibiótico de baja cantidad, no me mandan de frente a amoxicilina supragulánico, sino amoxicilina solo, ¿no? Pero con mayor tipo de duración. No me den un ibuprofeno porque queda la cascada, ¿no? Entonces me dan un paracetamol, tratando de bajar, pero hacerlo con mayor cantidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la madre lo que te va a decir es, este medicamento que usted me está dando, doctora, va a afectar a mi bebé, para que no llegue a afectar, porque si uno le da cada 8 horas, ¿no? O cada 6 horas un antibiótico, a través de la leche se va a trasladar y a ese bebito le va a dar diarrea. Entonces, por la dosis que uno le está administrando, ¿no? Entonces, hay que trabajar con los medicamentos adecuados. Ver también en los pacientes hipertensos con alteraciones del ritmo cardíaco, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca y patología valvular. Este tipo de pacientes, ustedes lo pueden manejar, sí, algunos casos, pacientes hipertensos, ¿no? Que estén controlados. Y también cuando ustedes vean que está controlado, pues preguntar al paciente, ¿no? Decir qué tipo de medicamento utiliza usted, cada qué tiempo utiliza usted. Puede utilizar en la mañana, en la tarde, en la noche, solamente una vez al día. Y también saber un poco de farmacología sobre hipertensión, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que por ejemplo yo puedo tener un paciente que utiliza captopril. El captopril es un medicamento un poco elevado, un poco alto, entonces sé que su presión es alta, que yo voy deduciendo. Si estoy hablando de un difenhidramino, estoy hablando sobre una presión baja. Atenolol, una presión intermedia. Entonces voy ya pensando que el paciente, y ahí le pregunto, a unas pacientes su cardiólogo le recomienda usar 2 medicamentos juntos. Entonces ya estoy hablando de una alteración más alta. Entonces, ahí puedo utilizar mi anestésico sin vasoconstrictor, sí lo puedo utilizar un 3%, ¿no? Pero, ¿qué pasa? Que sabiendo que no tiene vasoconstrictor va a haber sangrado, ¿no? También averiguar en el paciente si tiene marcapaso, ¿no? Tiene un bypass, ¿no? Ha tenido un ACV, ¿no? ¿Por qué? Porque los ACV que ustedes le colocan en el anestésico, pues es un paciente que va a tomar coágulo y nosotros no queremos que tome coágulo. Entonces ahí le puedo dar una mifecaína, ¿no? Al 3% para que regularice y llegue a esa, ¿no? Tengo que ver todo esto. Vuelvo y recalco, a cada momento les voy a recalcar. Ustedes son profesionales médicos, no son sacamuelas. Para yo poder utilizar un medicamento, un fármaco que estoy utilizando, tengo que saber por qué lo voy a utilizar, en qué momento lo voy a utilizar, bajo qué circunstancia lo voy a utilizar, ¿no? Y como vuelvo a repetir, si yo veo que tengo un paciente que utiliza más de 2 medicamentos para la presión arterial, mejor es perfecto, ¿no? Lo más indicado. Pero si está utilizando uno y es un paciente que está continuo y ustedes
tiene la oportunidad de poder usar su tensiómetro, le toman la presión, si está una presión hasta de 130, 140 como máximo, en esa histórica, y la histórica está en 60, 70, 80, usted lo puede manejar. ¿Ok? Pero si tengo una presión inadecuada, que yo por ejemplo le tomo y veo que tiene 140, ¿la toma su medicamento? No, tome su medicamento, ¿no? A la hora le tomo que ver la presión. Y si veo que sigue alta, mejor es no manejar. ¿Ok? Después usted va a estar buscando una bolsa negra donde lleva este paciente. ¿No? La insuficiencia cardíaca, en medicina no existe el preinfarto. ¿Ya? Existe paro cardíaco, infarto y arritmia cardíaca. No hay el preinfarto. O le dio un infarto o tuvo una arritmia cardíaca. ¿Ok? No quiero escuchar de ustedes eso que dicen preinfarto. No existe. En las patologías hematológicas, algunas pacientes utilizan, por ejemplo, los pacientes con ACV utilizan algún tipo de antiplaquetario, que puede ser un antiplaquetario suave. Personas mayores de 40 años ya tienen que usar su ácido acetilsalicílico, llamado la aspirina, generalmente de 100 miligramos, ¿no? Como uso diario. Pacientes cardíacos utilizan de 500, ¿no? Pero tenemos pacientes que tienen mayor problemas, que utilizan la warfarina y la heparina, ¿no? A este tipo de pacientes que utilizan, por ejemplo, si utilizan el ácido acetilsalicílico 3 días antes del procedimiento quirúrgico, se lo retiro. Digamos, me viene un día viernes, entonces yo le digo, usted va a usar hoy día viernes, sábado, domingo, el lunes le hago la extracción. Pero si tengo un paciente que utiliza la warfarina y la heparina, o la heparina, ¿no? Entonces estoy hablando de 5 días como mínimo, ¿no? Porque si no, les va a regresar con una hemorragia en el proceso. ¿No? Entonces todo esto, mejor voy a apagar mi... Pacientes con alcoholismo y drogadicción también lo que utilizo, ¿no? Principalmente con pacientes que usan un tipo de drogadicción como una para hacer una vasectomía de una paciente de mayor edad. La señora tenía como 60 y tantos años. Coloco mi anestésico, todo bonito, a nivel de pulmonares iba a hacer, ¿no? Entonces de inferiores, entonces hay que tener sumo cuidado por el agujero mentoniano, ¿no? Entonces estaba haciendo todo mi trabajo, ¿no? Y como la anestesia, y comienzo a pulsar con la hoja de bisturí, ¡au! Otro mucho. ¡Au! Yo coloco mentoniano, pero con cuidado. ¿Cómo siento? Yo lo siento duro, pero me duele. El fármaco no lo tiene pasado. Entonces, se me da por preguntar, señora, ¿usted utiliza algún tipo de medicamento o fármaco? No. Entonces, miren, fármaco, medicamento o droga es igual. Después de eso para la semana. ¿Utiliza algún tipo de droga? Ya cuando te hacen así, quiere decir que sí, doctor. ¿Ha consumido antes de venir acá al consultorio? Para relajarme, sí, doctor. ¿Qué utilizó? 2 dientes de marihuana y una jala de cocaína. Mira, 68.
Yo no le voy a decir dejar de consumir y siga su vida, ¿no? Pero señora, la próxima vez que usted venga, que va a ser aproximadamente de acá a 2 días, usted deje de consumir en ese día la droga. Después puede usted utilizarla si quiere. Y la señora, como hablamos tan simple, la señora hasta me contaba que en su jardín sembraba marihuana. A eso personalmente le gustaba pacientes alcohólicos, ¿no? Pacientes que, por ejemplo, principalmente se da bastante el cáncer de alcohol. El alcohol irrita la mucosa, entonces eso puede producir un daño. Si ustedes tienen un paciente mayor de edad, alcohólico, fumador, con prótesis mal adaptadas, es un paciente que casi un 80% es un paciente para cáncer oral. ¿Ya? Y si todavía ha tenido, digamos, antecedentes familiares con cáncer, ya ese proyecto lo tenemos a nosotros, ¿no? Entonces, todo eso, por eso siempre les voy a recalcar que ustedes utilicen una buena historia clínica con su testimonio, aunque a veces pueda parecer inadvertido, ¿no? Entonces, a eso lo veo. Pacientes con enfermedades psíquicas, una vez también sucedió eso, ¿no? Patologías neurológicas, enfermedades endocrinas, cambios hormonales, con problemas de tiroides que utilizan levotiroxina, ¿no? Entonces ellos, los que utilizan la levotiroxina, te van a tener pacientes con problemas gingivales. No le podemos decir que cortar el medicamento, ¿no? Ya tiene que ser, ¿no? Pacientes que utilizan, por ejemplo, métodos anticonceptivos prolongados, ¿no? También van a tener un cambio de coloración de mucosa de las encías, van a tener también sensibilidad en las encías y relajación de las encías, ¿no? Lo que producen los cambios por ahí. Justo con un amigo, Jorge Luis Fuentes, un ginecólogo que hizo su carrera de medicina en la Universidad de San Petersburgo, hizo su especialidad de su residencia en la Universidad de Londres. Estamos haciendo un trabajo sobre ¿cómo se llama? Como método anticonceptivo en la papila incisal, ¿no? ¿Qué pasa? Que generalmente, bueno, eso es lo que me damos cuenta, ¿no? Hemos estado viendo, es que se inflama cuando la mujer está ovulando. Pero todavía no hay resultados todavía que podemos decir, ¡pam!, lo vamos a utilizar, ¿no? Todavía. Pero mire, se den cuenta, si tuviéramos buenos resultados y lo podríamos utilizar esto, antes de tener sus relaciones, chicas, a ver, puedo pasar a ver. Me había inflamado, no, estoy bien. Muy práctico. Ustedes han visto los métodos anticonceptivos en anatomía nanecia, que le han enseñado los métodos anticonceptivos. Yo toco la arruga, ¿no? Las cuales, para tener relaciones, medios trae un poco de mucosa, ¿no? Y ve si se estira, como es como la yema, ¿no? Si se estira más de 2 a 4 centímetros, ese día no puede tener relaciones, ¿no? Si usted está estirando y más se rompe, téngalo con seguridad que no va a ser. Pero en ese calentado que están ustedes, un poquito voy a ver. ¿Para qué lo vean? En las enfermedades psíquicas, les comento, por ejemplo, los pacientes con problemas de esquizofrenia. Esto lo van a encontrar ustedes, ¿no? Me van a disculpar las palabras las expresiones que una vez, ¿cómo se llama? Dijo un paciente en el hospital. Un doctor le iba a sacar una anestesia, ¿no? Le iba a sacar una muela, pero no había anestesia. No había aguja, había anestesia, pero no había aguja. Se había acabado, no había 8 bombas. Y la señora sufría de esquizofrenia. Y la señora dijo, le mentó ajo, pinita, comino, todo, lo quería pegar. Quiso agarrar hasta el instrumental y clavárselo. Entonces ustedes tienen que tener también ese manejo con esos pacientes, ¿no? Darles la tranquilidad. Algunas veces no es que ustedes le griten, sino que ustedes tienen que estabilizar al paciente, ¿no? O levantar un poco más la voz, porque si el paciente no siente que la voz de otra persona es más alta que la de ellos, se van a pelear con nosotros, ¿no? Entonces los pacientes esquizofrénicos hay que tener un poco de cuidado, ¿no? Pacientes con síntomas, ¿no?
Miren, acá hay que poner, al paciente esquizofrénico hay que poner una voz más alta, pero pacientes con síndrome de Down hay que poner la voz más baja, tienen que ser más cariñosos, más receptivos, ¿no? Entonces ellos les brindan toda su oportunidad. Yo a los pacientes con síndrome de Down le he hecho extracciones un montón, ¿no? Y se dejan manipular, pero cuando les ha tocado, como otros colegas, para poder hacer las extracciones, el niño no quería, ese no me daba. No, abre la boca, ¿no? Pero ya te han sacado, el doctor te han sacado, ¿no? No, y cuando dice no, es mejor no insistir. No, me acuerdo un niño que agarró, y vino donde yo estaba, mi consultorio, acá, le decía, acá está, o sea, para mí, acá está mi consultorio, acá está. Entonces tocaba la puerta todo y el niño apenas yo abrí la puerta, el niño, ¡fuah! O sea, si no me daba, me abrazó, ¿no? Tú, me decía, ¿no? Entonces, se dan cuenta, entonces hay que saber el manejo tanto psicológico como económico. Usted tiene que tener paciencia, ¿no? Entonces, saber manejar. Y ustedes cuando hagan eso, dése cuenta, ustedes pongan como madre y padre. Ustedes tienen un hijo con síndrome de Down, ¿no? En las cuales el dentista lo ha atendido cariñosamente, lo ha atendido efectivamente, ha tenido la confianza, ha tenido la paciencia, la experiencia, todo. Ustedes como padres no se van a entender con ese sentido. Lo primero que van a decir, si el hijo que tiene problemas lo ha atendido tan bien, me entiendan. Eso va a pasar. Entonces tienen que ustedes ver, y también tenemos una especialidad, una residencia de manejo de pacientes especiales. ¿No? Está otorgado y se realiza en 2 hospitales. En ese caso, a alguien le gusta este manejo y también se gana mucho dinero. Una duración. Ustedes a una persona normal le cobran 50 soles, a un paciente con síndromes, ¿no? Le están cobrando 150 o 200. Una sola duración. Entonces, vean todo lo que, ¿no? ¿Por qué? Porque se necesita tiempo también. Y como le vuelvo a recalcar, ustedes no tienen que cobrar por lo que están gastando, sino por el tiempo de capacidad que tienen y el tiempo que le están dando en clase. Ustedes cuando lleguen ya a titularse, llegan con su consultorio, ustedes tienen que ver el tiempo, ustedes tienen que estar terminados. El día de hoy, yo todos los días tengo que terminar por 1000 soles, ¿no? 1000 soles diarios, ¿no? Ustedes, ya tengo mi cartera de pacientes, ¿no? Pero no, me puse 200, entonces me doy mi tiempo. A este paciente que le voy a hacer un tallado, lo necesito que 1 hora. A este paciente que voy a hacer una cirugía, media hora, y así, van determinando los minutos, ¿no? Entonces, esa es administración, no sé si le enseñan, pero pues, cómo manejar. Entonces, las enfermedades más comunes en los niños tenemos la diabetes, ¿no? La insulina. Hay que ver qué tipo de diabético es, si es diabético tipo 1, 2, ¿no? Entonces, si es un diabético 1, ya viene ya desde el niño, desde el infante, ¿no? Ya viene con la diabetes. Hay una insuficiencia arterial, ¿no? Si es un diabético tipo 2, ya puede ser por insuficiencia cardíaca también, pero ya generalmente se da en una edad ya adulta, ¿no? O también por el tipo de estilo de vida y de alimentación, ¿no? Ustedes son, eso me da cuenta, son rojos chatarra, ¿no? Lembos, McDonald's, Kentucky, todo lo que ven ahora, Popeye, todo lo que venga, ¿no? Pero a la larga no van a pagar, ¿no? Todo esto se paga. Entonces, a ver, ¿cuándo consideramos un paciente diabético? Cuando pasa de 5 o 10, ¿no? No existe la prediabética. ¿Tiene diabetes o no la tiene? ¿No? Ustedes hasta cuándo pueden manejar, yo manejo pacientes de una cosa de 140, 160, pero tengo que siempre dar antibióticos. ¿Por qué? Porque el diabético es muy propenso a las infecciones, ¿no? Muy propenso a las infecciones, ¿no? Y no da a los pacientes diabéticos corticoides. Los corticoides siempre elevan la glucosa, ¿ya? Por favor, ¿no? Entonces, ahí me voy por los AINES, ¿no? Entonces, saber en qué momento yo debo utilizar ese tipo de medicamentos. Los pacientes con diabetes van a tener caries en abundancia, van a tener enfermedades periodontales, ¿no? ¿Por qué? Porque se va a producir una serostomía. Va a haber poca segregación salival. Entonces, al haber poca segregación salival, la caries van a tener las enfermedades periodontales. Ver todo eso, o sea, ya yo voy llenando mi historia, paciente diabético, ya está sospechado que ese paciente tiene paraculaciones varias y tiene enfermedades, ¿no?
Y su limpieza ya no va a ser cada 6 meses, sino los hijos cada 4 para 3 meses, ¿no? Para mantener su higiene, ¿no? Entonces, al haber problemas de índole periodontal, sabemos que lo que va a aumentar es el lactobacillus acidófilos. Entonces, al aumentar el lactobacillus acidófilos, que es una espiroqueta, también que me va a producir daño gástrico. Este paciente va a sufrir de gastritis. Bien, ¿eh? Todo lo que va a relacionar, ¿no? Entonces, justo estaba haciendo un alumno de Cayetano, pero hay mucho por avanzar todavía entre lo que es el lactobacillus acidófilos en la gastritis crónica. Entonces también podrían agarrar ese tema que es muy bonito. Están entrando en la parte médica y como en la parte odontológica, ¿no? Entonces es un trabajo bonito, ¿no? Pero también al haber pacientes con diabetes, como lo vuelvo a repetir, hay una caries abundante. Al haber caries abundante, sé que hay bastante estreptococo. Y sé que el estreptococo mutans es uno de los principales que ocasiona la llamada endocarditis bacteriana, o también puede producir endocarditis, ¿no? Entonces, yo indirectamente tengo que mantener. Ahora se me preguntaba, doctor, y generalmente la hipertensión o la diabetes van de la mano, ¿no? Van de la mano. Pero siempre ustedes preguntan, ¿cuál tuvo primero, la presión arterial o la diabetes? Si primero tuvo la presión arterial, bien, caché. Pero si tuvo la diabetes, mal problema. Ese paciente no va a durar mucho. Entonces, todo eso, ¿por qué? Porque ya ha habido daño. Entonces, pero si yo sé que el estreptococo muta, entonces, y sé que el diabético es un aumento, creo que tengo una mayor cantidad de curaciones, citarlo cada 6 meses. Pero el paciente que piensa muchas veces, y ustedes lo están citando para sacar dinero. No está pensando que es para su salud. Entonces ustedes tienen que tomarse ese tiempo. Por eso les digo, la primera cita es una consulta, ¿no? Y la consulta se cobra, porque ustedes están perdiendo, no perdiendo, sino ustedes están usando un tiempo. Y ese tiempo tiene que ser retribuido económicamente, ¿no? Entonces, dése cuenta que el paciente les escuche todo esto. El paciente va a decir, este profesional sabe y está cuidando mi salud. Entonces siempre voy a tener pacientes. Pero si ustedes van directamente, como casi un 80 y tanto por ciento de colegas, va directamente al banco, ¿no? Y me dicen, necesito un puente, necesito un perno, necesito un endodón, necesito sus brackets, ¿no? Todo eso. Y a veces el paciente, ustedes, generalmente cuando se coloca brackets, se coloca por parte funcional o parte estética. La mayoría lo utiliza por parte estética o también llamada de moda. El paciente no viene, o sea, porque está un poquito chueco sus dientes, pero tiene una buena oclusión. Pero cuando hay un mal movimiento, un mal posicionamiento de los brackets, va a haber una oclusión lateral. Y va a haber una oclusión lateral y el paciente va a regresar a otro lado porque comienza con un dolor de ojo de oído, tiene dolor de espalda, dolor de nuca. ¿Por qué? Por la postura y la posición oclusal. Todo eso ustedes tienen que ver. O sea, no vuelvo a repetir. No solamente es hacer ortodoncia, o sea, porque quiero ganar dinero, sino cómo restituir. Por ejemplo, la ortodoncia invisible, yo no frecuento, si no me gusta. ¿Por qué? Te alinea, pero no te veo evolución. Entonces, le das la estética, pero no la funcionalidad, ¿no? Entonces, hay ciertas cositas que, por ejemplo, nosotros tenemos. El hipertiroidismo o hipotiroidismo también puede tener, como decía, que generalmente el paciente también va a sufrir de problemas de la encías por la levotiroxina que utilizan. Entonces, hay que ver si la levotiroxina que utilizan está cuánto de frecuencia lo utilizan, de la mañana, de la noche, ¿no? A ver si se ha hecho sus exámenes de SH, LH, ¿no? Que son pruebas de 3, de 4, ¿no? Pruebas rápidas. Al paciente con enfermedad renal, los pacientes con enfermedad renal hay que verlo eso también bien, porque la vía de eliminación del fármaco que nosotros vamos a medicar, o también de la anestesia colónica por vía renal, ¿no? También por vía pulmonar, también se puede dar.
pero en la mayoría, casi un 70-75% es por vía renal. Dese cuenta que pacientes, en mi caso yo manejo pacientes de alto riesgo, pacientes que van a hacer trasplante renal. Ustedes no curaron bien, porque eso es uno de los grandes problemas que hay. No, yo le voy a hacer doler. Carajo, si tiene una caries profunda, que pasa allí que a menos dentinario, le va a doler. ¿No? Nosotros sabemos por la embriología dónde están los dentinarios, los prismas, ¿no? El esmalte, dónde están las lamelas, los helechos, ¿no? Entonces son las fibras terminales de Tomes, todo esto. Entonces sé que le va a doler, pero ¿qué hacen muchos colegas? Sí, lo que está tarde, se vea, ¿no? Y dejan tremenda caries, ¿no? Y dejan que eso siga avanzando, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto, yo como les digo, ¿no? Yo cuando tengo pacientes para trasplante, yo no mando al neurologista. Y yo nos dice, oye, pero no compadre, porque puede que haya una bacteria, puede haber un proceso clinical que no lo ves así simple vista clínicamente ni radiográficamente, sino se puede ver solamente microscópicamente, y ese paciente va a rechazar esto. ¿Ustedes saben lo que es tratar de conseguir un riñón? Acá que en este país no hay donantes, casi cero, donaciones, conseguir un riñón. Y todavía que no han conseguido con tantos servicios o con tanta compra, porque generalmente un riñón te lo venden en $50,000, ¿no? ¿No? Y para que después sea rechazado. ¿Me encuentras? Entonces, ¿por qué? Y si uno fuera auditor, uno te va chequeando todo esto, va a donde otro artista que sea auditor y no, vamos a ver circulaciones, te encuentras con caries, acá no han curado eso. ¿Y qué va a pasar al familiar? Ustedes van a quedar contentos. ¿Qué van a hacer? ¿Van a iniciar? ¿No? Porque su trabajo era eliminarme toda la caries. Esa era su chamba. Entonces yo, por ejemplo, cuando veo así para que puedo conservar la pieza a través de no la conservo, la saco y le explico al paciente que existe un riesgo de que usted puede rechazar el tratamiento, ¿no? Entonces tenemos que ver un paciente que es diabético, si no está bien cuidado, si no, por ejemplo, no toma su metformina o su insulina, es un paciente que va a tener problemas de índole renal, va a llegar a diálisis. Pero ¿qué pasa? Que también la metformina te produce daño hepático y el paciente va a morir de cirrosis. Entonces, ¿qué es lo más recomendable para ustedes que no llegan a la diabetes? ¿No? Entonces, un estilo de vida, una buena alimentación. Nadie dice que no coman sus cositas así, ¿no? Que lo coman. Yo, por ejemplo, cada 15 días tengo que comer, porque tengo una hija de 7 años, 8 años, perdón, de 8 años que quiere ir a Popeye, quiere ir a Mama, y no le puedo restringir tampoco, ¿no? Entonces, me veo obligado yo también a comer esos ascos que son ricos, ¿no? ¿No? Entonces, eso tenemos que ver. Entonces, pero ustedes son profesionales de la salud, ya. Las enfermedades pulmonares, como les decía, otra forma de poder eliminar ciertos medicamentos, especialmente la anestesia, a través de la enfermedad pulmonar. Estamos viendo también que cuando nosotros ponemos la anestesia, sabemos que es un vasoconstrictor. Que es un vasoconstrictor a los alvéolos lo colapsan, lo contraen. Entonces, ustedes, si ven que van a manejar un paciente asmático, ¿qué es lo que tenemos que ver? Si usa el inhalador. ¿Qué tipo de inhalador? Uno de los inhaladores más utilizados es el que más se utiliza, ¿no? Entonces, si el paciente es asmático, por ejemplo, es un proceso alérgico, le decimos, voy a sacar la muela, venga por favor con su inhalador y antes de aplicar, 2 pum, entonces 2 pum, espero 10 minutos y aplico mi anestesia. ¿Qué va a hacer? Va a equilibrar, ¿no? El salbutamol va a abrir los alveolos y va a venir la lidocaína o el anestésico, va a colapsar, entonces se va a equilibrar. Pero si ustedes a un asmático le colocan anestesia, el paciente va a hacer respiración abdominal. Agitación, ¿no? Y ahí tienen que colocar una epinefrina, ¿no? Para poder volver otra vez al comienzo.
Entonces todo eso ustedes tienen que saber, por eso les decía, este es cirugía bucal y maxilofacial. Ya no es cirugía anestesia que yo les enseñé a sacar a morir, no. Ahora este es un poco más complejo, ¿no? Lo que ha ocurrido y lo que también se hizo popular en la televisión fue el ingreso de que se fue una aguja, ¿no? No es la primera vez que fue bastante, ¿no? Algunas veces, generalmente debe ser por el producto, ¿no? Porque por la manivela, media cero, que se rompe es bien difícil, pero sí, una vez me sucedió a mí que yo estaba ya saliendo de la clínica, eran casi como a más de las 9 de la noche, y estaba cansado, trabajando ya más de 12 horas. Entonces me estoy para retirar a mi casa y me llamaron de la clínica. Me llamaron de una clínica y de la clínica me dijeron, doctor, por favor, puede venir a la clínica, tal. No, digo, estoy muy cansado, digo, disculpe, no tengo gusto, cirujano más. Doctor, por favor, nos han recomendado con usted, usted venga para su diagnóstico. Vuelvo a repetir, estoy muy cansado. Y cuando ya me dijeron, no, doctor, venga por favor, cobre lo que usted desea. Entonces quiere decir que es un problema grave, es un problema fuerte, ¿no? Para que le digan, pida lo que quiera, ¿no? Entonces, mándenme su ubicación. Una ubicación. Pues fui a la clínica, era una clínica de 6 consultorios, y era los dueños un par de esposos. Me comentan lo que había pasado. Estaba poniendo tenía que sacar una tercera, estaban poniendo la anestesia, ¿no? Y sacan la anestesia sin aguja. ¿No? Entonces, ¿qué tiempo han estado intentando? Casi 2 horas de poder sacar. Y lo que hacen es, y eso, lo bueno de todo esto es que ellos tenían su radiografía portátil, ¿no? Entonces para ubicarlo más rápido, ¿no? Pero cuando ustedes vean algo y a la primera vista no lo vean, no lo toquen, porque se va a desplazar, ¿no? La aguja se desplaza. Dese cuenta, ese filamento que tiene la aguja, ver entre todo el tejido muscular a nivel del macetero, con toda la sangre, es bien difícil, bien complejo, ¿no? Entonces yo me demoré hasta las 12 de la noche, llegué como a las 10:15 creo, y hasta las 12 de la noche. Que después se iba ubicando, cada vez yo avanzaba con una gel, avanzaba, ubicaba, placa, y para repetir. Todo bien. Entonces le dije al paciente si quería que le sacara la muela. No, doctor, muchas gracias. Entonces vamos a cerrar, lo cerré, y el paciente agarró, ¿no? Doctor, no nos han presentado. Le agradezco primero porque escuché que le estaban llamando y usted estaba cansado, ¿no? Y que no iba a venir, pero cuando dijeron que venga, muchas gracias por haber venido y por solucionar este problema. Así lo digo, a ustedes dos. Mañana te voy a denunciar, ¿no? A los dos lo denuncio. Yo soy fiscal de acá. Yo agarré cuando escuché fiscal. Me retiro, ¿no? Si tiene que llevar un arreglo, ¿no? Es mejor arreglar que un juicio, ¿no? Entonces vienen ustedes algunas veces. ¿Y qué pasó? Que esta persona no había ni llenado la historia clínica, le faltaba historia clínica, le faltaba consentimiento informado. O sea, ese fiscal se baqueteaba con esa persona, ¿no? Porque ellos también lo quedaban mirando cuando yo soy fiscal. O sea, cuando se llena la historia, hay una vez profesión, ¿no? Y todo eso que ha pasado. Entonces se dan cuenta de todo lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces se puede romper la aguja, dolor normal en inyección cuando pulsan demasiado o raspan. Más que raspar un nervio es un poco complicado. Más lo que raspan es el periósteo, ¿no? Porque hacen su técnica clásica, la técnica de Spitz, ¿no? De boca abierta, y tienen que chocar con la tabla, ¿no? La tabla interna del maxilar inferior en este caso. Tocan así. Pero ya, lo chocaron, ya lo sintieron, ya, ahí pongan un poquito de anestesia. Y ahora hagan su giro y coloquen, ¿no? Pero no hagan esto. Y yo dije, raspa. Y el periósteo
tiene inervaciones internas y pasa el efecto anestesia y pues muchos pacientes, ay, me acerco la muela, digamos el efecto anestesia y me duele. Claro, una cosa pequeña. Entonces, todo eso también tienen que ustedes ver, ¿no? De la parte, como le voy a decir, del fracaso del efecto anestésico, es más que todo por la técnica. Es por eso que los chicos que están haciendo práctica conmigo, en algunos he encontrado que no sé cómo han llegado a ser limpiados una persona anestesia, ¿no? Entonces, pero no es seguro, ¿no? ¿No? Entonces, con ellos, ¿cómo se llama? Les he dicho que los que llevan mañana práctica conmigo viernes y sábado, viernes su anestesia, ¿no? Viernes su anestesia porque quiero que practiquen un montón, ¿no? Porque es por eso que muchos pacientes van a un consultorio y dicen, este no me hace doler, ¿no? Este me pone un solo cartucho y me siento bien, ¿no? Entonces tienen que ustedes practicar. ¿Cómo van a practicar entre ustedes mismos? Para que ustedes puedan comentar a sus pacientes los pasos o sensibles que ustedes van a encontrar, ¿no? El hormigueo, el enfriamiento, ¿no? La zona endurecida, la pérdida de sensibilidad de la lengua. En las técnicas más complejas son las técnicas, bueno, de la que es la del trígono retromolar, ¿no? Que es la más compleja, ¿no? Pero algunos le tienen miedo y la más directa cuando se trabaja en maxilares superiores es colocar una intraorbitaria externa, ¿no? Es más preciso, es mejor, pero los pacientes no están acostumbrados a eso, ¿no? Y cuando ven que una aguja se le acerca al ojo, jalan la caja, ¿no? Pero como todo anestesia también puede tener sus efectos colaterales, que eso es normal. Entonces, todo eso tenemos que ver. Lo que pasó con este niño que se fue al cerebro, ¿no? A nivel de molares superiores que estuvieron trabajando y digo, el niño se movió. Entonces, el niño se movió, quiso salir y en ese momento se le rompió, ¿no? Entonces, esto fue el hospital Cailín, que también está el Seguro Social, ¿no? Y para poder resolver este problema, o lo mandan a Revaliati, ¿no? O lo mandan a donde yo laboro, ¿no? Conmigo, ¿no? Pero a mí no me tocó ese tiempo. Eso no me lo van a ver, ¿no? Y no se hubiera comentado todo el caso, ¿no? Entonces me mandaron allá y entonces ahí todo sucedió que con alguna aguja se comenzó a desplazar, ¿no? Y llegó hasta casi la base cerebro, ¿no? Entonces todo eso hay que ver, ¿no? Entonces, algunas veces tratamos de buscar, no vamos a emancipación, creo que por donde se llama Plaza Unión, no, Plaza 2 de Mayo, antes de Plaza de Mayo, Plaza Unión, ¿no? Plaza Unión, sí, por ahí venden agujas más baratas. Y lo barato es que, ¿cómo se llama? También ya han sido vencidos. Todo tiene un tiempo de duración, de permanencia, ¿no? Entonces, ahorita, ¿no? Las cosas, entonces, busquen tampoco no cosas baratas. El gran problema, bueno, ustedes porque son estudiantes, tratan de ahorrar, ¿no? Pero cuando lleguen a ser profesionales no traten de adelantar costos para yo bajar lo que cobro. Cobren lo que tienen que cobrar. ¿Ok? No, pero a 30 cobra la estación 20 soles. Promoción sáquese 3 por 50. No, entonces, no. Ustedes cobren lo que tienen que cobrar. Si ustedes creen que su capacidad académica, su capacidad de habilidades que tengan ustedes debe ser 100 soles, cobren 100 soles. ¿Ok? Eso es lo que siempre voy a decir. Esto es una lesión vascular generalmente que se da cuando colocamos la anestesia en el retromolar, ¿no? Se produce, les dice al paciente, cierra sus ojos y uno lo deja abierto y el otro, ¿no? Y dice, acá siento que me lagrimea y acá lo siento seco, ¿no? No se desespere. Esta es una reacción Bosch que se llama. Esta a las 2 horas, 3 horas como máximo desaparece. ¿Ya? Pero esto no quiere decir que el paciente está bien anestesiado, sino que ustedes han agarrado muy arriba. Entonces, la parte de lo que ustedes siguen a trabajar, el paciente sigue sintiendo, pero no mueve. O puede ser que también está anestesiado. Ustedes no van a hacer aire.
trismus, generalmente después el trismus más se produce cuando ustedes han hecho la extracción y el paciente tiene miedo. Ustedes dicen, muerdan 1 hora, 40 minutos a 1 hora, y el paciente lo tiene moviendo la casa todo el día. No come, no almuerza nada porque sigue muriendo. Y el músculo macetero, que es un músculo potente, se contractura, ¿no? Entonces se produce el trismus, llamado trismus, que en pocas palabras es la contracción tetánica de los músculos, ¿no? Entonces, es como yo siempre le pongo el ejemplo en mi paciente. Cuando me vienen así, no por el propio miedo, sino el familiar le digo, no, tienes que tener toda la grasa ahí, no, más tiempo. Entonces, el músculo está contracturado. Entonces yo le pongo como ejemplo, dése cuenta que usted está durmiendo en mala posición. Usted duerme en mala posición. Se despierta, trata de estirar su brazo, ¿le duele, sí o no? Le duele, pero ¿qué hace? Sigue estirando, ¿no? Hasta que se descontractura. Ese mismo paso hay que hacer. Me viene el paciente, tiene limitación de apertura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Coloco mis dedos pulgarmente y conejar ahí. O si no, a través de que le voy colocando uno por uno, le voy colocando bajalenguas, acá un poquito, cadena, y después se permite a una suspira, ¿no? Que sea descontracturado. Y ya el paciente puede abrir. Pero si usted le dice, no abra la boca, que dice así nomás, todo esto vamos a usar relajante, se va a descontracturar, pero se va a demorar mucho más tiempo, ¿no? El paciente que cuando usted hace la apertura bucal le va a doler, porque el mismo le va a doler cuando comienza a abrir la boca, ¿no? Pero si no lo abre, o si no, después que ya usted sabe utilizar, hay muchos pacientes que tienen miedo, entonces le quitan un chicle por el lado que no se utiliza, ¿no? Entonces todo eso nosotros tenemos que saber cómo poder trabajar, ¿no? Lesiones vasculares, como vuelvo a repetir, las lesiones tanto vasculares como nerviosas es bien raro, casi será un 5% de encontrar como problemas como lesiones, pero sí se puede encontrar, sí. Es generalmente, como vuelvo a repetir, cuando uno hace o hacen esto, ¿no? Ingresan, están en este plan así. Entonces los vasos, ¿no? Comienzan a cortar ustedes. Hay un solo trazo, y listo, se acabó. No tenga miedo, no tenga miedo, porque ahí sí va a haber lesiones vasculares, ¿no? Entonces todo eso es lo que nosotros tenemos. Algunas aparecen zonas como escaras, otras aparecen zonas enrojecidas. Hay que ver también pacientes que en estos casos, tanto de escara como zonas enrojecidas, hay que ver si el paciente posiblemente puede ser un lupus eritematoso sistémico, ¿no? Entonces, cuando tenemos este tipo de pacientes, es un paciente que utiliza bastante corticoides, entonces las reacciones van a ser mucho más severas, ¿no? Las alveolitis, ya sabemos que las alveolitis se van a producir una alveolitis húmeda, una alveolitis seca, ¿no? Hay algunos autores que estuve leyendo que hay una alveolitis mixta, ¿no? Pero para nosotros la alveolitis, como acá es una inflamación del alveolo, ¿no? Que puede ser por que no existe el coágulo o una mala formación del coágulo, ¿no? Cuando existe una mala formación del coágulo, no sé si ustedes han comido su sangrita, sangrecita, como desayuno, y han visto así esa misma forma se forma en la cavidad del alveolo, ¿no? Entonces ahí lavan bien, ¿no? Anestesian, lavan bien, culetean con ¿cómo se llama? Un protector, saquen todos sus coágulos, produzcan una nueva sangre, ¿no? Y la sangre generalmente ya no se va a obtener por el alveolo, sino a nivel gingival. A nivel de la encía, ustedes para que produzcan sangre y pueden colocar sustancias que tengan bálsamo de pelo, como alveolés, alveolina, ese tipo de sustancias, ¿no? Eso van a proteger, van a desinflamar, ¿no? Van a ser como antibióticos, ¿no? Las edemas generalmente se ven si ustedes a una acción existe una reacción. Si yo veo que le doy imputación a una persona, se va a hinchar. Dense cuenta cuando ustedes van a hacer una osteotomía. Es mejor indicar lo peor a un paciente que indicar nada a un paciente. Entonces, cuando ustedes van a hacer osteotomía, digan que se va a hinchar acá. ¿Ya? Y si no se hincha, bueno, pues para ustedes, ¿no? ¿No? Bien. Pero ¿qué tal si ustedes no le dijeron? Y el paciente viene así. Le va a llamar, ¿no? Para tener una ocasión. Siempre manifiesten un poquito más, exageren un poquito más de lo que podría haber, ¿no? Entonces, siempre va a haber. Las erosiones generalmente se producen
más todo en el nivel de paladar, por que han colocado ustedes la anestesia y no ha sido bien absorbido. Entonces, eso es como una herida. Esa herida también tiene esa razón, ¿no? Entonces, el enfisema subcutáneo es más que todo por la técnica de aplicación de tipo de anestesia, ¿no? Que no han colocado la aguja, ya saben, bien pegada al hueso, ¿no? Han colocado bien, cuando colocan así, de esa manera, ¿no? Más se van al tejido epitelial, más que al tejido mucoso. Entonces, las enfisemas subcutáneas se cortan. ¿Cuánto puede durar un enfisema subcutáneo? Sí, porque he visto hasta un caso de una señora que el enfisema subcutáneo lo tuvo 2 meses. En una hora. Y realmente era porque no se llega, cuando es el pie la anestesia para que se absorba, es incompleto, muy fácil. Es como cuando se colocan a las chicas siliconas fluidas. Sí, ¿no? Entonces, todo eso hay que ver. Las reacciones vagales, como el nerviosismo, los miedos que ocurren, ¿no? Que puede ser el miedo del paciente, ¿no? El paciente como todo paciente tiene miedo, generalmente más que todos los niños. Lo más valientes son las mujeres. Nosotros somos un poco más sensibles, pero no es una ¿no? Entonces, en ese caso, las chicas tienen que entender a nosotros. Estamos preparados, ¿no? Ustedes sí están preparadas, nosotros no. ¿No? Si se cuenta nomás que está estreñido, cómo sufre tus hombres. Si se cuenta que está un médico, ¿no? Entonces no estamos preparados para eso. Entonces hay que ver también el miedo del paciente y saber, ¿no? Poner ustedes su voz un poco más fuerte, ¿no? Un poco más, ¿no? Para que el paciente también pueda tener perder ese miedo, ¿no? Lo primer miedo que se manifiesta es la sudoración, ¿no? El movimiento, ¿no? La hiperventilación, siento que me agito, ¿no? No puedo respirar, ¿no? Entonces, también. El síntoma vasovagal, el desmayo, ¿no? Entonces, acá tenemos que nosotros ver también si, acá lo podemos ver, este tipo de ataxia, ¿no? Dermatitis de contacto, se llama anafiláctico, ¿no? Cuando el paciente hay una reacción anafiláctica, falta de respiración, lo primero que ustedes tienen que ver es desajustar, ¿no? Si usa saco, usa corbata, no sé, para una misa, desabotonar, ¿no? Si es mujer, desabotonar el brasier, no sacar el brasier. ¿Ya? ¿No? Desabotonar el brasier. ¿No? La nicotimia, el síncope, ¿no? La nicotimia es la pérdida de la conciencia, ¿no? El síncope es el mayor, ¿no? Entonces, ahí hay que controlar bien una buena ventilación, ¿no? Entonces, colocar sustancias aromáticas fuertes para que el paciente pueda razonar ante esas reacciones que pueda suceder, ¿no? Entonces, tengo que encontrar soluciones, ¿no? Si yo veo que el paciente hay una nicotimia baja la presión, puedo utilizar algún tipo de fármaco como la clonazepam, ¿no? Para dolor. Entonces, si yo veo que el paciente en vez de subir la presión hace una bradicardia, ¿no? Entonces, ¿qué es el antagónico de la presión? ¿Ah? Por ese sentido, esto es regalar, pero acá no empezamos. No entendí. La no adrenalina. ¿Cuál es el sinérgico, el antagónico de la adrenalina? ¿En qué momento yo tengo que utilizar un sinérgico y en qué momento tengo un antagónico? ¿No? ¿En qué momento utilizo yo cuando tengo un paciente con taquicardia? ¿En qué momento qué fármaco tengo que usar con un paciente con taquicardia? ¿No? El pulso, ¿cuánto es el pulso normal que debe tener una persona? Generalmente 60 pulsos. La frecuencia respiratoria 18 a 20 respiraciones. La respiración tiene que ser torácica, no respiración abdominal y torácico abdominal, ¿no? Entonces, si es un bebé, cuanto más sea menor de edad, Doctor, ¿varía también de dónde viene? ¿perdón? ¿Varía de dónde viene? ¿Por qué? Porque si hablamos, tú
tú pones a un costeño, una de la selva y una de la sierra, la presión arterial de la sierra va a ser mucho más alta, ¿no? Entonces, el más de menos presión es el de la selva, ¿no? Entonces, todo eso tenemos que ver, y eso es procedencia, de dónde viene. A un serrano, yo soy serrano, un serrano va a tener una hemoglobina de 17, 17.5, a uno de la costa 15, a uno de la selva 14, 13. Y tiene mayor cantidad de caries que de la selva. Va a tener mayor cantidad. ¿Por qué? Porque ellos, el agua que utiliza generalmente es agua de río, no tiene piedras, no tiene minerales ni nada. En cambio, de la sierra es menos calidad, por eso sus estructuras dentarias del serrano no. Todo eso tenemos que nosotros llegar a saber, ¿no? ¿Qué norma nosotros vamos a sugerir, ¿no? Si por ejemplo tenemos este índole, ¿no? Por ejemplo, la aguja se puede doblar fácilmente, con una angulación hasta de 90 grados. Yo generalmente hago un doblez, generalmente las agujas cuando voy a colocar anestesia, entonces hago un doblez y me permite trabajar adecuadamente. Colocar una anestesia en terceras superiores en forma diagonal, y una vez como tienes acá la tuberosidad o la tapa externa vestibular, te levanta la aguja y en vez de colocar bien pegado, tú lo colocas así porque la tuberosidad se mete el proyecto y se va a hacer. Entonces, más que todo se coloca la menos circular. Y el paciente tú estás moviendo y se mete el dedo. Entonces, generalmente yo hago un doblez así para colocarlo también. Son pequeñas cosas que ustedes van a ver. Complicaciones de convulsión directa o inmediata traumatismo operatorio. Pero como le decía, la fractura dental por regresión de los dientes. Ustedes cuando hagan extracciones, por favor, no apoyen sobre el otro día. Puede producir una fractura, ya sea coronal, una movilidad de la otra pieza, ¿no? Ustedes apóyense y busquen su punto de contacto, lo que yo en práctica y les he enseñado, ¿no? Sobre sus dedos, sobre su pulgar y sobre su dedo índice. Ahí me apoyo, ¿no? No me apoyo sobre el diente de encima, ¿no? Porque generalmente se puede producir. Siempre tomar una placa radiográfica porque algunas veces pueden encontrar esto, ¿no? Pueden encontrar una dilaceración apical. Había una chiquita que me lo mandaron, era completamente como una, no era como una L, como acá lo ven, sino era como una U. Ya comprendo, o sea, la raíz se ver también con pacientes que son glucómanos, si tienen ustedes pacientes glucómanos y todavía ese paciente glucómano tiene endodosis, es un paciente con una hipercementosis. Entonces lo más indicado o cortan, hacen odontosección o hacen en esa zona donde ustedes están viendo que está, por eso necesita hacer una radiografía, donde ven a hipercementosis, hacer la limpieza de esa parte del hueso. Porque si ustedes lo extraen así, viendo que existe hipercementosis más endodoncia, les aseguro que se recorta. Que no lo controles entonces, se le va a romper. Y sacar una muela fracturada con hipercementosis se le va a complicar cada vez. ¿No? Entonces ya, no es que no, sí no lo voy a sacar a un hecho. Acuérdense de mí. Y ahí van a tener su ¿no? Nosotros también hay piezas dentales que son multirradiculares. A mí me han llegado a sacar a una tercera molar con 7 raíces. ¿No? Con 7 raíces. Entonces, también se le puede preguntar. ¿Sí? Ustedes nunca pierdan tiempo en tomar ¿cómo se llaman? Radiografías. ¿Ya?
Y si tienen dudas, pues manden a hacer una tomografía, si está con una posibilidad económica, o si no, una radiografía de localización. ¿No? Eso también es importante. Miren esas dilaceraciones de esas piezas dentales, ustedes pueden hacer cualquier tipo de movimiento de desplazamiento y se va a romper. ¿No? Siempre se en este caso la oposición, la osteotomía o la misma, ¿no? Ambas cosas. Cuando se produce un trauma, cuando se produce la fractura, ¿no? Pero ustedes siempre manifiestan al paciente. Yo generalmente siempre digo, ¿sabe qué, señor? Mire, tiene este problema, me ha mandado conmigo y lo que como si nos vamos a hacer es una odontosesión. Yo necesito una odontosesión que voy a partir. Si es una moral superior, te voy a sacar en 3 pedazos. Entonces ya le informaste. No que no le digas nada y lo hagas. ¿No? Entonces el paciente que dice, usted me ha roto la muela. Creo que va a decir, lo primero es, usted me rompió, ¿no? Entonces todo eso. Esta es una técnica cuando vemos que existe un resto de clavicular, ¿no? Ustedes busquen, cuando se ha creado el tercio apical, ¿no? Busquen un escariador, una lima, que utilizan en endodoncia, ¿no? Lo utilizan. Si ustedes al tomar la radiografía y está ahí, no traten de con el elevador sacar, porque está muy próximo al seno maxilar. Más que todo lo pueden profundizar. ¿Ya? Entonces lo que hacen, generalmente se utiliza un 50, 60 como número de lima y se lo utiliza como si estuviera haciendo el dedo, ¿no? Hasta que sientan que ya no pueden hacer un giro. Ya no pueden unir. Y eso sale por ahí. Y les aseguro que le va a salir. ¿No? Entonces, esos ciertos cuidados que debemos tener. Siempre cuando digo, también cuando ustedes hagan la osteotomía, siempre terceras impactadas, si me lo tenían. En Europa, a toda pieza, sea hasta de leche, se toma placa. ¿Ya? Entonces, acostumbramos también siempre los osos un poco elevados, que no nos permite, pero siempre también, porque cuando se llama una radiografía periapical, alrededor, apical, alrededor del ápice, alrededor de la punta, tiene que salir la punta de la pieza. Si voy a trabajar sobre una 3.8, ¿no? Tiene que salir la 3.8. Pero yo veo que toman placa y solamente salió la parte de raíz de la 3.7 y de acá, y todavía son bien conchudos que agarran, todavía salió ¿no? Salió solamente esta partecita, ¿sí? Pero doctor, ahí se ve, mire, ahí se ve esa partecita de la corona. Y digo, no, te estoy pidiendo una radiografía periapical, no una radiografía cruzada. Si ustedes me vienen así, ya saben lo que quiero decir. ¿No? Entonces, tengo que ver las piezas vecinas. Si es solamente no usar una panorámica, ver las piezas vecinas, en este caso de la 3.8, la 3.7, ver la región de la rama del maxilar, ver el conducto dentario, ¿no? La proximidad. Justo a uno de mis que he asesorado, presentando y ha presentado su tesis, ¿no? Sobre proximidad de las raíces a nivel de lo que es el conducto dentario. Hemos encontrado que casi un 25% de sus pacientes tienen esta relación. Entonces podemos considerar, ¿no? Esto sí, le comento, también pasó, me lo llevaron a un paciente que intentaba, un joven, el colega, intentó sacar una tercera, de este lado 4.8, que la saco, no intentó nada, una otra cosa. Después de un momento a otro, no veo la muela. ¿No? ¿Por qué? Porque no trabajo, porque no veo, no hago. Estaba lleno de sangre y le seguía metiendo. Por eso digo que trabajan sus dos manos, con una gasita siempre sé que veo donde estoy avanzando. Pero esta persona, este colega, no. Seguía. Tomó una placa, verificar, no seguía. Y ya le saqué, se la pasó al paciente. El paciente, después de ya 2 horas, que había intentado todo eso, ¿no? Cuando le dijeron, ya parece que pues, se lo ha pasado, ¿no? Pero bueno, se lo ha pasado. ¿No?
Y le digo, doctor, sin tocar el bulto. No, lo palpó. Y tenía la forma normal. Entonces, lo llevó a un, ¿cómo se llama? A un centro radiológico, médico, ya no dental, para que tomaran de cuello, de catarata. Hacia cualquier espacio celular del cine. Me lo llevaron. Y lo estoy mirando. Y digo, ¿sabes cuándo te va a contar ese chiste? Porque ya casi me preocupaba. ¿Sabes cuándo te va a contar ese chiste? Pues no me traté. Decía cuando me dijo, ¿tú cuándo la has cobrado? ¿No? 300. 300 la has cobrado. Multiplícalo por 7. Eso es. 2006. Ya, porque ya desde ha sido. Creo que era 2000 dólares. Pero lo va a sacar, ¿no? ¿Ah? Media hora se lo saca. Entonces se lo saqué y se lo entregué. Entonces, vean todo lo que se puede suceder. Lo que no veo, no hago. ¿Ya? Eso fue por su travesura. Estaba lleno de sangre y él seguía sin ver, metiendo. Rompió la tabla interna y por ahí se cayó como un vacío. Bueno, justo hoy día yo tenía una tercera de seno, que intentaron sacar una tercera moral superior, está en el seno. Pero la verdad que tengo un poco de comodidad, tanto también con la fiebre. Yo me confundí a nivel hijo, pero sí me confundí con ustedes, por supuesto, no estoy para poder acabar, ¿no? Pero, por ejemplo, sucede, ¿no? Ahí se hace una incisión especial, canduro, ¿no? Un amplio todo para poder, ¿por qué? Porque ya tu paciente es una señorita de 14, 15 años, no sé por qué intentamos sacar tanto tratamiento, ¿no? Y que como se llama que está en el seno maxilar y la paciente lo que le incomoda es que ella, la chiquita, practica natación, está en la federación y se siente desahogo y siente como un mareo. Al tomar la radiografía de una váter se encuentra que hay contenido en el seno maxilar por la pieza de plata, ¿no? Y le habían dicho, el colega ya te lo sacaba, pero ya lo boté, lo había sacado, pero está en el seno, ¿no? Entonces, todo eso lo que puede ocurrir, ¿no? Hacia la vía respiratoria, como ver, ¿no? Y dientes traídos por Roma. Me acuerdo que la primera vez que estuve llevando el curso de cirugía ocular, estaba en una cosa, en INSE. A mí no me enseñó ni cómo mover, ni cómo mover, ni nada, ¿no? Solamente me dijo, pongan anestesia acá, a todititos, dijo, ¿no? Me acuerdo, dijo que era a todos. 2 4, todos son 2 4, todos los hacen a 2 4. El doctor, pero no, como anestesia, 2 4, ya está agarrando muñeca. Y era el paciente número 7. Y era bien especial. Comienza a mover. ¿Por qué dice nada? Se envidió, pero ya la había movido. Un poquito más allá, veo la 2.5, la 2.5 creo que estaba rota. ¿No? Pero ya la había movido la 2.4. ¿No? La saqué la 2.5 porque ha venido para sacarse la muela. De todas maneras, le saqué la muela, pero la 2.4 ya quedaba. Algunas veces, siempre está bien. Si hay otra persona que como se confunde de tierra, mala posición dental, ¿no? Entonces, cada pieza tiene una anatomía y un espacio donde debe estar ubicado, ¿no? Entonces, hay algunos que no sé, que somos conscientes porque ya es un ejercicio que ven la cúspide palatina, la ven en vestibular, está en vestibular, y la vestibular es palatina. ¿Vas a hacer un giro de 180 grados? No es posible, pero hay algunos que sí. He visto que le promete que lo van a voltear.
No, pues si ya se ha hecho hundido ya todos los ligamentos periodontales ya los has estrangulado, ¿no? Y esa pieza se va a perder. Más práctico, las formas, las tallas, ¿no? Ya, pero hay cosas que ustedes sí pueden hacer y otras cosas que no van a poder hacer, ¿no? Entonces hay pérdida de ciertas piezas dentarias por la mala posición de la cabeza. Este ya es, miren, ya me estaba yendo. Y acá estaba. ¿De dónde está la base? Y el paciente siempre está en un camino. ¿No? ¿No? Hay otros casos, ¿no? Que se puede fracturar del hueso alveolar porque dicen la saco y la saco. Y otros que dan dan un tratamiento inadecuado. Yo veo que a nivel vestibular veo la protuberancia de las raíces y todavía me ponen bracket. Me ponen bracket, entonces, ¿qué voy a estar haciendo? Reducción de la tabla en cirugía, algunas veces sucede que, como dicen, la voy a sacar y rompo la tabla. La tabla, si había un desplazamiento, o unos autores dicen más de 4 milímetros de pérdida de tabla, se pierde. ¿No? Por eso, porque no va a haber posibilidad. Entonces, eso siempre que tenemos que hacer. Existe una incisión llamada una sutura llamada capito, es una sutura especial, que generalmente cuando yo veo que hay una fractura o hay una comunicación con seno maxilar, una función buco-antral, buco-sinusal, ¿no? Entonces, en ese caso, se le pone una gasita y se le sutura por ambos lados, tanto palatina como vestibular, y esa gasa con una sustancia yodoformada se coloca ahí, ¿no? Durante 72 horas como máximo. Ahí lo dejamos para que eso también pueda cicatrizar y formar. Si alguna vez vemos que existe una función bucosinusal de menos de 2 milímetros, lo dejamos ahí, sutura nomás y no va a pasar nada, ¿no? Se va a formar una cápsula protectora y va a tapizar. Pero si existe más de 4 milímetros, pues es un colgajo de desplazamiento, pero eso ya se lo manda a un especialista, ¿no? Hay unas tipo de incisiones translocalizadas que se expanden de esta manera, ¿no? Para tapar esa comunicación, ¿no? O algunas cuando intentan sacar y existe demasiada fractura tanto del piso como de la pared del seno maxilar, en ese caso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ya colocarle una placa, un hueso, ¿no? Microtornillos, dependiendo de las consecuencias y de la amplitud que tiene. Entonces, pero ese ya estamos hablando de otro tipo de campo, ¿no? La tuberosidad, como vuelvo a repetir, la tuberosidad es una porción del hueso del maxilar ricamente vascularizado y por ende bastante esponjoso y fácil de fracturar. Aún así se pueden hacer extracciones de terceras y salen con la tabla, con la tuberosidad. Cuando ustedes vean eso no van a poder incorporar, ¿no? Suturarlo menos, ¿no? Entonces lo que ustedes hacen ya tienen la muela con la tuberosidad, vayan a su posterior, saquen el bolsito. Mira, acá está completo. Pero ya no pueden hacer nada, ¿no? Hay cosas que sí se puede, pero no están limitados ustedes para poder. Y como siempre digo, no den falsas externas, ¿no? Esa es la colocación de tornillos, ¿no? La aplicación. Sin necesidad de un placa, dependiendo también si no hay desplazamiento, si no hay conjunta, muchas cosas, dependiendo para solamente poder colocar un tipo de tornillo, ¿no? O una. Cuando este paciente con complicaciones de la tiene o tiene una mezcla, o está pesado, ¿no? Todo eso. Y esta es la técnica para poder reposicionar la mandíbula en su posición, colocar el dedo pulgar en la parte interna de la sínfisis, ¿no? El dedo índice agarrado a nivel del borde inferior, te baja la mandíbula. Cuando te dicen, no, pero si está con la boca bien, no, baja. Hace un de baja. Hace el segundo paso, llevar hacia la posición más retrusiva y el tercero lo sube, ¿no?
¿no? Y eso hace, ¿no? Entonces, algunas veces, si eso estamos durante las 2 primeras horas, pero a veces se puede llegar a pacientes después de 4 o 5 horas que tienen con la boca abierta. Entonces, cuando tienen la boca abierta, ¿qué se hace? Generalmente se hace manual, las 2 manos. Las 2 manos. Entonces, todo eso nosotros tenemos que ver. Creo que hasta acá podemos, hasta todo lo que es óseo, los tejidos blancos, solo podemos dejar. ¿Saben cuándo es el examen? 2 semanas. 12 meses. A 26 de mayo empieza. 26. 26 de mayo empieza. 26 de mayo. Pero el 29 de mayo, o sea, como voy a repetir este 22, y el examen va a ser algo bien práctico y sencillo, no que tocar el conocimiento de ustedes, cómo se maneja, ¿no? Entonces, así, que ustedes lo van a tener, como lo dice el ciclo pasado, cosas que ustedes van a tener constantemente. Yo no quiero que ustedes me salgan cirujanos más, o sea, lo que yo quiero es que ustedes sepan lo básico, lo principal, cómo manejar pacientes con ustedes. Ya con esta cirugía, buscar más lo que hacer, que es el último punto de cuántas cirugías en su carrera profesional. A ustedes también les sirva como experiencia para cuando lleguen a ser internado o que estén en la Cochinchina haciendo, ¿cómo se llama? Este tipo de trabajo, ¿no? Pueden encontrar un paciente, por ejemplo, puede ser una pregunta del examen, ¿no? El manejo, ¿no? De un paciente con apertura bucal, ¿no? O con una paciente con bloqueo, ¿no? ¿Qué tipo de magneto de hacia abajo, hacia atrás? ¿Qué me lo explico? ¿No? ¿Cómo se maneja un paciente con magneritis? ¿El manejo un paciente con hemorragia? Cosas así que ustedes van a estar al día a día. Yo no les estoy pidiendo que me hagan cosas complejas como cuántos latidos cardíacos van a, por ejemplo, un RCP ni nada de eso. No me interesa eso. ¿No? Ya si ustedes quieren ser especialistas, en este caso sí, pero quiero que sepan el manejo de las cosas más frecuentes en las siguientes complicaciones, en este caso estomatológicas. Entonces sería la lista.